Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Tenemos el gusto de tener con nosotros a Gonzalo Araujo, politólogo de la Universidad Javeriana con un máster en estudios latinoamericanos en la Universidad de Salamanca en España, con énfasis en materia económica. Tiene más de 15 años de experiencia, empezó su carrera como asesor del Consejo de Bogotá, se ha desempeñado en el sector público como asesor en asuntos legislativos en los Ministerios de Interior y Agricultura y fue secretario privado y general del Ministerio de Agricultura. Hoy es socio de ORSA de Relacionamiento Estratégico. También nos acompaña Víctor Muñoz, quien es ingeniero industrial de la Universidad Javeriana, con un MBA de la Universidad de los Andes, es empresario, experto en transformación digital e inversor ángel en empresas de tecnología. Ha sido fundador de empresas como Ecuaciones, Guarumo, Argia, GreenTech y Tech Economics. Fue el primer Chief Information Officer del Gobierno de Colombia en el 2018 y director general de la Presidencia de la República del 2021. En el 2020, la Plataforma Internacional Apolítico lo incluyó por su trabajo en temas de transformación digital en su listado de Agile 50. Pedro Medellín Torres es economista de la Universidad Nacional con una maestría en Ciencias Políticas de la misma universidad. Además, tiene un doctorado en Políticas Públicas de la Universidad de París. Fue director en América Latina del Centro Internacional de Toledo para la Paz, rector de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Ha trabajado en la Contraloría, la Fiscalía, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Ha sido columnista de La República, El País, El Tiempo y actualmente es director del Laboratorio de Inteligencia Situacional INSILAP. Bienvenido a los tres. Muchas gracias por acompañarnos. Pedro, no sé si puedas ayudarnos a prender tu cámara. Mientras tanto, pues parte del ejercicio de lo que uno pudo ver en las elecciones del 8 de marzo, lo primero que hay que reconocer es esa importancia de la transparencia que se dio a partir de los resultados. La Registraduría Nacional cumplió a cabalidad pues todo el proceso y podemos decir que tuvimos unas elecciones tranquilas, transparentes y que se dieron bajo el proceso democrático que debería de darse. A pesar de las diferentes sombras que trataron de colocarse, se mantuvo una jornada democrática y transparente. Lo segundo es que tenemos un Congreso con un 71% de las personas que entran dentro de la nueva legislatura a partir del 20 de julio, nuevas, que hace un poco más difícil el proceso y ahorita nuestros panelistas nos darán más perspectivas sobre eso, pero también resaltando que eso es un tema muy relevante dentro de este proceso y que adicionalmente se encuentra en una polarización teniendo pues el pacto histórico de una forma contundente como también el centro democrático. En este panorama pues comencemos nuestro conversatorio. Esta es una conversación informal donde agradezco nuevamente a Gonzalo, a Víctor y a Pedro por acompañarnos en el día de hoy. Comencemos con Víctor. Dentro de este contexto vamos a ir bajando, tratando de ir bajando en la conversación, de empezar desde un punto de vista amplio para después bajar hacia las regiones, porque creo que muchos hemos hablado del Senado, pero poco hemos hablado de la Cámara. Y la Cámara pues son votos diferentes y son votos territoriales. Pero buenos días, creo que ya te logramos conectar. Vamos a comenzar con una pregunta pues para los tres, y es si uno ve el panorama del Congreso General, ¿cómo podemos determinar qué van a hacer esta legislatura? Y le paso la palabra a Víctor desde el punto de vista general para ir bajando, como les mencionaba, a lo más específico. Bienvenidos. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Eh, digamos que cuando uno empieza a mirar las cifras, pues digamos lo primero que se observa es, tanto en Senado como en Cámara, pues hay un crecimiento del pacto histórico y un crecimiento del centro democrático. Entonces digamos que se convierten en las dos fuerzas más importantes en las dos cámaras. Y esto pues también nos manda un mensaje de la polarización que se está viviendo de cara al proceso electoral. Lo segundo, nadie tiene mayoría. Digamos que si uno empieza a hacer agrupaciones, por ejemplo en Senado, si uno en el Senado agrupar el pacto histórico, digamos que sería lo que se denomina izquierda, uno puede decir tienen 25 curules, el centro
que sería Alianza por Colombia y ahora Colombia, que podría ser 15, y uno mira los tradicionales, que son los liberales, los conservadores, el partido de la U, ahí podríamos estar hablando de 32. Entonces, y la derecha, que podría ser Centro Democrático, Salvación Nacional y Cambio Radical, estaríamos hablando de 28. Entonces uno dice, en Senado, el que sea que llegue, tiene que hacer coaliciones. Y esas coaliciones nos llevará, como siempre, a tener que ser alianzas permanentes entre todos los partidos. Yo, Gonzalo, dentro de esa, te voy a pasar la palabra, dentro de esa perspectiva, ¿cómo lo están viendo ustedes? Y también desde el punto de vista, no solamente la polarización, yo creo que hay un tema que también se deja ver dentro de todo este proceso, es la debilidad de esos partidos de bisagra. yo quiero poner como varios elementos sobre la conformación de el Congreso en términos generales, desde, digamos, dos perspectivas. Por un lado, uno diría que desde la perspectiva de la ciencia política o académica, un Congreso configurado con los partidos políticos que ganaron las elecciones en este periodo, pues es un, digamos, ideológicamente es un buen Congreso, porque hay una representación de todos los espectros ideológicos. Yo coincido, no en un 100% con Víctor, pero coincido en que, pues, aquí en Colombia, las reglas de juego que hemos diseñado tanto para la presidencia como para el Congreso privilegian un modelo de coaliciones. Y privilegian un modelo de coaliciones porque en este momento en Colombia el número efectivo de partidos políticos que tenemos, que es un indicador, digamos, de las democracias en el mundo, está alrededor de 7.1, a pesar de que tenemos 34 partidos con personería jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Que efectivamente hay 7 partidos políticos que controlan más del 85% de las curules en el Congreso. Y en esto quiero señalar como dos elementos importantes de la elección del 2026. Por un lado, se ve cada vez más claro que hay una izquierda mucho más monolítica, organizada a través de un partido político, y eso, pues, digamos, los ha llevado a crecer de 2018 a 2026 en el número de curules que obtienen en las elecciones. Y eso, digamos, yo no estoy aquí poniendo juicios de valor si es bueno o es malo, pero es una realidad en la evolución política colombiana. Antes la izquierda estaba atomizada en pequeños partidos y no lograba, digamos, conquistar eh, como lo logró en estas elecciones o ganar las elecciones. Entonces, eso es un elemento diferenciador muy importante. Y el segundo elemento diferenciador muy importante es que la derecha y la centro derecha cada vez más en Colombia están atomizadas. No hay una unidad de cuerpo como si lo hay en la izquierda. Y el próximo presidente, el próximo gobierno va a tener unas mayorías fragmentadas y va a tener que entrar a negociar en los esquemas de coalición, porque además dentro de los partidos políticos tradicionales y los partidos bisagra se hicieron elegir senadores y representantes cercanos al gobierno nacional, pero de otras colectividades distintas al pacto histórico. Y eso, bienvenido Pedro, logramos Gracias. que tenerte con nosotros. Estamos hablando desde el punto de vista general, cómo se ve el Congreso y las elecciones del 2026. ¿Se nos fue Pedro otra vez? No. No, aquí estoy. Ah, ok, pensé que se nos había ido. ¿Cómo se ven las elecciones desde el punto de vista del 8 de marzo, desde cuando miramos el ángulo de las posiciones? Víctor habla de una polarización definitiva con dos grandes partidos que se han venido fortaleciendo. Gonzalo menciona de algo que me parece supremamente también importante, y es que el 87% de las curules están en 8 partidos, que 7 es partidos. 7 partidos, lo cual es una concentración relevante, y donde la fragmentación que existe de centro-centro-derecha, pues va a ser más difícil si un gobierno de centro-centro-derecha llega al gobierno para poder unir y hacer un proceso de fuerza de lograr los proyectos de ley que se necesitan. Desde la perspectiva tuya, ¿cómo estás viendo el Congreso teniendo en cuenta estas dos variables que se están poniendo sobre la mesa? Buenos días. Muchas
Muchas gracias a Víctor y a Gonzalo y a ti, María Claudia, por la invitación. Mira, yo creo que lo que está sucediendo es una cosa muy, muy importante, y es que estamos ante un cambio político y de cultura política tremendamente fuerte. No solamente por el hecho de la manera como se expresó el voto, la manera como se ha revalorizado el voto para la gente como una forma de expresión. Eh, Tuvimos 19 millones de votantes válidos frente a 16 de hace 4 años. eh, y el castigo y el premio para agregar a los ya elementos que han planteado Víctor y Gonzalo, ese elemento muy importante, como una especie de revalorización del voto y efectivamente una revalorización de la democracia y de las instituciones. Y lo que creo que este punto de los 7 partidos que controlan el 85% de los votos están planteándonos como una especie de camino hacia la reinstitucionalización de los partidos. Es decir, los partidos llegaron a su punto más bajo de ausencia, de desconexión, ¿no? Y vamos creo que va a haber un rebote interesante. Los resultados que tuvo el Partido Liberal, por ejemplo, de los 2.200.000 votos en Senado y los votos que tuvo en Cámara o los votos del Partido Conservador, hablan de lo que también va a haber una cosa, un tema ahí interesante. Pero el punto fuerte es que estamos ante un cambio político de mucha trascendencia. Tenemos un problema muy serio y es que en Colombia las coaliciones se arman una vez elegido el presidente. Es decir, una vez se conoce el presidente, se estructuran las coaliciones, no son pre, sino son post, y termina siendo, como bien llamaba en su momento Fernando Cepeda, un régimen de partido único presidencial, y que es el que entonces se convierte en el partido de gobierno y con el que se confrontan la oposición y se hacen las distintas negociaciones. Creo que vamos a ver un cambio en ese sentido, va a ser un cambio importante. La manera como están adelantándose las campañas presidenciales y cómo se van a desarrollar va a tener un papel importante en los partidos. Y estamos ante unas elecciones muy relevantes, unos cambios muy, muy interesantes que nos van a poner ante otro escenario distinto al que estamos acostumbrados en Colombia. Muchas gracias. Quiero volver al tema Congreso. Ahorita nos vamos a meter en presidenciales porque creo que para muchos de los que están aquí presentes, cómo impacta este Congreso en las presidenciales es relevante. Aquí tenemos un grupo de no solamente empresas colombianas, sino también empresas de Estados Unidos que hay mucha expectativa. Ustedes saben que parte de la problemática que se ha tenido en estos 3 años ha sido el proceso de los proyectos de ley que afectan el sector privado de una forma importante. Entonces, quiero entrar dentro de esa dinámica con este Congreso que fue elegido. ¿Cómo ven ustedes la dinámica de los proyectos de ley que seguramente se van a presentar? Sabemos que el pacto histórico definitivamente va a entrar con fuerza con el tema de la reforma a la salud, pero ¿cómo ven ustedes ese manejo desde el punto de vista de la libre empresa, de la libertad económica, el manejo dentro del Congreso? Y les hago una variable, un paréntesis dentro de eso. No sé si ustedes vieron un estudio que hizo el Instituto Hernán Echavarría, donde establece que a mí me sorprendió, tengo que decirlo, que en la legislatura del 2022 al 2026, la gran mayoría de los proyectos estuvieron en contra de la libertad económica. Eso me sorprendió, porque uno de una u otra forma entendió y trabajó con los congresistas para poder frenar mucho proyecto de ley en contra de la libertad económica, pero de todas formas hubo mucho proceso hacia la no libertad económica. Entonces sí quiero pasarle la palabra a ustedes de cómo ven en el panorama del Congreso como lo tenemos elegido, 71% nuevos congresistas, 87% en 7 partidos, una polarización importante entre dos grandes partidos, un centro débil, fragmentado. ¿Cómo lo ven? Víctor, te paso la palabra a ti primero. Bueno, yo arranco con la siguiente aproximación. Los congresos son gobiernistas los primeros 18 meses.
usualmente. Y eso ya lo vimos inclusive con el presidente Petro, que fue el primer presidente de izquierda de la historia de Colombia, y es que las alianzas que se parecían improbables desde la perspectiva de los partidos se dieron y apoyaron las iniciativas del presidente. Sin embargo, creo que van a haber líneas rojas en caso de que Cepeda llegara a ser el presidente y fuera electo para el trámite de los proyectos de ley, dado que hay líneas rojas en temas como la constituyente, un Congreso recién electo, polarizado, concentrado en 7 partidos, sin un dominio claro, en este caso ni a la izquierda ni a la derecha, pues harían muy complejo y poco viable una iniciativa de este estilo. Ahora bien, en el tema empresarial, tal vez el tema más importante, el tema que está todavía por evaluarse es el impacto de la renovación del Congreso. Y es, aquí sabemos que son comisiones muy técnicas, la comisión sexta, la comisión séptima, es decir, que son comisiones donde tramitan proyectos complejos, bueno, ni hablar de los temas de salud. Entonces, esto va a llevar a que a que se tenga una curva de aprendizaje en la parte de algunos de los nuevos congresistas y eso de alguna manera pues, va a ser muy importante desde los gremios tener esa conversación fluida con ellos. No veo digamos, veo que cualquiera de los que sea ganador va a tener la posibilidad de armar una coalición que le permita tener una mayoría. Eso se ve factible. Pero lo segundo es, sí va a ser muy importante mirar esos temas sectoriales, dado que no veo una unanimidad frente a ninguno de los temas en este momento, dado los partidos y la forma en que se compone el gobierno, el Congreso. Pedro, te paso la palabra a ti y después a Gonzalo. Pues mire, frente al informe del Instituto de Ciencia Política de Hernández Chavarría, me parece muy interesante porque efectivamente sí, la gestión legislativa y la gestión gubernamental es una gestión tremendamente intervencionista. Los colombianos, aquí se atacó mucho el tema que el cuento neoliberal y tal, pero es que en Colombia no tenemos la sangre fría para dejar que los mercados funcionen. Hay una sobreregulación, hay una sobreintervención. El mecanismo que mejor ejemplifica esto es el estar recurriendo a mecanismos excepcionales, por ejemplo, las reformas tributarias. Recurrentemente están marcando eso. Lo mismo las normas que cambian las reglas de juego a los sectores. No hay una estabilidad jurídica en el país desde el punto de vista de la gestión normativa y tal. No hay una estabilidad jurídica, que hay una norma de estabilidad jurídica. Entonces, ese es un mecanismo de intervencionismo tal. No tenemos la sangre fría para que el mercado funcione y no tenemos la sangre fría para dejar también que la libre iniciativa privada funcione. Tenemos una gran capacidad en el gobierno y en el Congreso para interferir en los desarrollos empresariales y tenemos una capacidad inmensa para bloquear iniciativas y bloquear desarrollos productivos que para nosotros son supremamente importantes. Incluso no solamente desde el punto de vista ya normativo y regulatorio, sino desde el mismo proceso. O sea, los problemas que tiene la gente, en los registros de patentes y en las gestiones de desarrollos en tema de salud, por ejemplo, con el INVIMA, es un drama que la gente tiene que estar sometida a una serie de formas de intervención que alteran, en donde hay gente que sobre pregunta, sobre exige documentos y la iniciativa privada, por supuesto, pareciera como un objeto de intervención permanente, porque no dejan que las cosas funcionen, no dejan que la iniciativa... Montar una empresa en Colombia es una maravilla. Una maravilla de difícil. Sí. Pero ahí, Gonzalo, de lo que estoy oyendo tanto de Víctor como de Pedro, pues la posibilidad de que tengamos un Congreso que pueda regir hacia una libertad económica y que tengamos posibilidades de tener propuestas y proyectos de ley que avancen hacia esa libertad económica y ayudar a incentivar lo que tanto necesitamos, que es inversión, que es el proceso del desarrollo económico, pues se ve como poco viable dentro de este nuevo Congreso Legislativo. ¿Tú qué opinas?
Yo creo que, digamos, varias cosas un poco tratando de darles datos a los asistentes de lo que ha pasado y seguramente va a pasar. Eh, Desde más o menos 1991 en adelante, un congreso que dura 4 años recibe alrededor de 3.200 proyectos de ley para tramitar durante ese periodo. Alrededor de 750, 800 proyectos de ley en una legislatura. De esa generalidad, el 20% son aprobados en primer debate, que es un poco la luna de miel a la que estamos acostumbrados cuando el gobierno entra y tiene un Congreso que tramita los proyectos de ley que el gobierno trae debajo del brazo a su favor. Eh, en la situación en la que estamos hoy y con el Congreso que tenemos elegido hoy, no importa quién gane la presidencia, yo veo eso poco probable. Y lo veo poco probable porque tanto el Centro Democrático como el Pacto Histórico van a llevar unas iniciativas legislativas el 20 de julio en distintas materias, salud, temas laborales, etcétera, etcétera y demás. Y poner de acuerdo y llegar a concertaciones con un partido político como el Pacto Histórico que va a llegar a expresar que tiene un mandato popular de transformación porque ganaron las elecciones como lo vienen haciendo durante los últimos 4 años, desconociendo el mandato popular de los otros partidos políticos, pues no va a llegar a posibilidades de acuerdo, de concertación y diálogo. Entonces yo veo que digamos, la, nosotros para eso también tenemos un indicador y es la efectividad legislativa del gobierno entrante puede ser mucho más baja que incluso la efectividad legislativa que ha tenido este gobierno. Para darles datos comparados, el gobierno de Juan Manuel Santos, la efectividad legislativa durante los 4 años fue de 6.8 sobre 10. De cada 6 proyectos, de cada 10 proyectos que llevaba el gobierno de Juan Manuel Santos al Congreso, aprobaba 6.8. En el gobierno de Iván Duque, esa efectividad legislativa fue del 5.3. Cayó un poquito, pero de todas maneras, digamos, durante el periodo del presidente Iván Duque hubo una buena correlación de fuerzas con el Congreso y lograron aprobar los proyectos de ley, incluso en el tercer año de gobierno, que fue un año, pues, digamos, que se supone que ya no hay luna de miel con el Congreso. En el gobierno de Gustavo Petro, la primera legislatura, la efectividad legislativa del gobierno fue del 33%. Presentaron 45 proyectos y aprobaron 15. Y en la tercera legislatura presentaron 22 proyectos y aprobaron 2. Y esa efectividad legislativa cayó al 2%. Entonces, con un Congreso que no llegue a acuerdos con facilidad, la efectividad legislativa de los proyectos de ley de naturaleza gubernamental va a ser muy baja. Pero también el trámite legislativo de los proyectos de ley de origen congresional va a ser muy baja, porque no van a lograr encontrar acuerdos. Para esto, digamos, quiero señalar, y con esto cierro, 2 elementos muy relevantes. De las 10 mujeres más votadas al Senado de la República, 4 son de la Comisión Séptima. En Colombia va a empezar a brillar mucho más la Comisión Séptima que la Comisión Primera, porque es donde se están tramitando los temas asociados a las necesidades de los colombianos. Vamos a tener que resolver el problema de la salud en Colombia y eso tiene que pasar por la Comisión Séptima. Del top 10 de mujeres más votadas, 4 son miembros de la Comisión Séptima. Nadia Ablel, Ana Paola, la senadora Norma Hurtado y la hoy senadora, antes representante María Eugenia Lopera. Y definitivamente con este panorama que ustedes nos ven, lo que uno podría empezar a concluir dentro de los resultados es el Congreso definitivamente no va a tener la capacidad, de pronto lo estoy interpretando mal y por eso lo pongo como pregunta, no va a tener la capacidad de poder resolver las problemáticas que hay que resolver, porque primero no tiene, va a ser muy difícil lograr esos consensos, va a ser muy difícil presentar proyectos que tengan propuestas que no sean de extremo y va a ser muy difícil llegar a que lo que se necesita arreglar se pueda arreglar porque no va a haber fuerza para hacerlo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es así, Víctor? Yo estoy de acuerdo con esa afirmación, no veo desde el Congreso
ninguna Ujú. fuerza hoy que tenga en ese momento la capacidad de aglutinar y de decir vamos a trazar una agenda legislativa, bien sea pro empresa o bien sea pro mercado o bien sea en términos de resolver algunas iniciativas que se han tramitado que terminan siendo perjudiciales para el desarrollo económico. Hay fragmentación, si bien digamos, a mí me gusta que haya menos partidos a que haya más, digamos que uno tener 20 partidos para tener una conversación, pues obviamente hace muy complejo el trámite de una iniciativa legislativa. Sin embargo, tener unos 7 fuerzas, pues es que son 7 movimientos con intereses propios, con agenda propia y con programáticamente no necesariamente afines. Entonces, desde el legislativo veo complejo hacer grandes transformaciones. Sí veo que puedan llegar a acuerdos con el gobierno bajo esa luna de miel de los 2 primeros años. eh, Porque de todas maneras la fragmentación y la polarización que tiene el Congreso es alta. Y si bien se llegara a hacer algo en Senado, en Cámara lo veo mucho más disperso. Gonzalo, ¿tú cómo lo ves? También quiero invitar a las personas a que nos pongan sus preguntas en el chat, que estamos, también podemos hacer preguntas que ustedes tengan para que sea una conversación más afín a las necesidades que tienen. Yo quiero Gonzalo. hacer una analogía que le gusta mucho a los colombianos en términos generales y es y es sobre el fútbol. Nosotros pues que siempre creemos que nos vamos a ganar el mundial y que tenemos el mejor equipo de fútbol del mundo. El Congreso de la República lo que está es lleno de buenos arqueros. Y el papel de los congresistas muchas veces es de atajar goles. Entonces, muy seguramente este va a ser un Congreso en el que se ataje mucha cosa, mucho gol, y se logre contener mucho té. Y no necesariamente va a ser un Congreso reformista o transformador. Y yo creo que un Congreso con buenos arqueros es también un buen Congreso para las empresas y para las economías, porque vía proposición, debate, proyecto de ley, se cuela mucha cosita. Y tener arqueros preparados a atajar penaltis o tiros libres en momentos difíciles es muy relevante. En una democracia, como decía Pedro, que busca todo el tiempo sobre regular las actividades económicas de este país. Entonces, pues seguramente vamos a encontrarnos con eso en los congresistas más, digamos, de centro, derecha y de derecha del espectro ideológico. O sea, vamos a seguir con un proceso de contención y blindaje dentro del Congreso más que de reformas. Pedro, ¿tú qué opinas? A mí me parece muy interesante tanto lo que plantea Gonzalo como lo que plantea Víctor. Gonzalo, ahora ellos sacaron en su informe de Orsa una gráfica muy bonita sobre el número de partidos, Víctor, donde veríamos del preconstituyente del 91 con un bipartidismo muy sólido y lo que la constitución del 91 hizo fue una explosión de partidos que nos llevó a 72 partidos. Ahora volvemos a bajar a 7 y vamos a seguir bajando en esa dirección. Lo que pasa es que está pasando una cosa que me parece también muy relevante y es una especie de separación real de poderes. Es decir, los gobiernos que antes tenían los congresos a su disposición, a su mandar, y en donde los gobiernos hacían lo que querían, han empezado y desde hace varios gobiernos ya a marcar una distancia. Y ese índice de efectividad del que habla Gonzalo también está muy marcado por una especie de utilización o de uso de mecanismos extrainstitucionales. En el caso del presidente Petro fue el caso borde ya, donde el presidente dijo, nosotros no vamos a negociar cuando rompe la coalición de gobierno. Dice, ya no vamos a negociar más con los directorios, vamos a negociar es con los políticos, los parlamentarios uno a uno. Y eso lo que llevó fue a reventar, a explotar ese modelo de intermediaciones y de extorsiones cruzadas que venía en el Congreso. Y ya el tema de la detención ayer de Waid Mansur y de la parlamentaria también electa, pone en evidencia que lo que pasaba antes, que no pasaba nada, ahora tiene un costo muy fuerte porque hay un proceso de separación de poderes en donde los jueces están juzgando y los legisladores están ejerciendo su doble función
de legislar, pero también sobre todo de control político, y en ese sentido me parece muy importante. Y una última cosa, la polarización también ha tenido un efecto muy positivo en términos de que ha transparentado la política. Esto de llegar a la izquierda y a la derecha en una polarización también ha obligado a que los congresistas te posicionen con respecto a una manera de ver el mundo. Y en ese sentido también está empezando a ser un factor tremendamente importante, el factor ideológico y el factor político. Aquí el desafío va a ser es que la única instancia que puede hacer la conexión de esos dos poderes son los partidos políticos. Y esa es la función institucional de los partidos en las democracias. Expresar, recoger las distintas opiniones, ordenarlas en una misma estructura ideológica y programática y tramitarlas como a partir del gobierno y en el proceso legislativo. Va a ser muy interesante ese proceso de reinstitucionalización de los partidos. Hay una pregunta que están haciendo en el chat dos personas, a Carlos Osorio y Andrés Chávez, en el mismo sentido. A ver, ustedes, ¿qué recomendación nos dan? Porque está relacionada con los gremios. Y es, ¿cuál es el papel que debe de jugar los gremios en esta legislatura? El rol en el escenario político que se está analizando, si debe limitarse a reaccionar frente a iniciativas regulatorias o asumir papel más activo en la construcción de consensos. ¿Quién quiere contestar? A mí en mi vida pasada de gobierno me gustaban los gremios activos, los gremios propositivos, los gremios que llevaban una agenda regulatoria con propuestas, con impacto, donde no solo de cara al Ejecutivo, sino de cara al Congreso también decían, vea, estas son las líneas claras que tenemos nosotros en los diferentes puntos, cuáles son las preocupaciones que tenemos, cuáles son las reformas que proponemos, muchas de ellas a veces viables, muchas de ellas también a veces inviables, porque obviamente siempre hay búsqueda de incentivos financieros y esas son muy difíciles de tramitar. Pero en general, desde mi perspectiva, que un gremio sea propositivo, que se asiente, que lleve una agenda, pero además una agenda no de diagnósticos, una agenda de esto es lo que hay y esto es lo que se necesita en términos de propuestas, en términos inclusive de alcance de proyecto de ley, que facilite la conversación tanto con el Congreso como con el Ejecutivo. De acuerdo. Gonzalo y Pedro, ¿comentarios Yo, adicionales sobre este punto? yo creo que estamos viviendo también hay una transformación. El Congreso de la República es el espacio natural del diálogo y de la confrontación de posiciones o de intereses. Y eso está bien porque para eso es el Congreso de la República, ¿no? Para que todas las posiciones lleguen, se oigan y se tramiten. Yo sí creo que cada vez más el papel de los gremios, como Víctor señala, es un papel proactivo y no reactivo sobre los cambios que quieren instaurarse. Yo creo que siempre hay caminos en ese frente. Sobre todo, uno pues puede ser muy propositivo e innovador en esa correlación para ensayar cosas. Aquí a Colombia le hacen falta en todas las áreas o en todas las industrias la posibilidad de implementar sandbox para ensayar cosas, pero es tan sumamente restrictiva la legislación en Colombia que eso se vuelve un problema o es problemático. Ese podría ser, digamos, un papel relevante de los gremios y es tratar de, vía sandbox, en una regulación amplia, buscar que las empresas puedan hacer ensayos sin tanta restricción regulatoria o normativa. Eso sería un papel espectacular de los gremios en el país, porque eso libera presión a las empresas y libera presión también a los reguladores para que haya innovación en los procesos regulatorios en Colombia. Entonces, pues eso sería un cambio gigantesco en la manera de abordar la correlación, porque además no es vinculante y obligatorio. Un sandbox es precisamente un espacio donde tú creas un ensayo y ese ensayo lo validas y esa validación te permite generar después una regulación o profundizar en una regulación si es necesario. Muchas gracias. Hay una pregunta que
que me parece interesante que nos acaban de colocar en el chat, y es: el pacto tiene una mayoría y uno suma más disidentes del Partido Liberal y quienes han sido o son operadores del petrismo en conservador, más la mayoría del Partido Verde. Eso da entre 51 y 54 senadores. ¿No es eso suficiente si logran quórum para la constituyente y los No, cambios? ¿No? No no, es suficiente. de entrada, dos cosas ahí. Qué pena que me adelante así, María Claudia, pero dos cosas. No, pero está bien. La sumatoria de personas, digamos, afines al gobierno que se hicieron elegir a través de los partidos tradicionales o bisagra en el Senado da 46. No hay mayoría. Y para el caso de una constituyente se necesita mayoría calificada, 2/3 partes del Congreso. Nosotros hicimos un ejercicio, nosotros en NOSA, con la silla vacía y sacamos unos tarjetones, los tarjetones, digamos, de la silla donde se hizo reportería y entrevistamos a más de 1000 candidatos. Y una de las preguntas que hicimos fue si apoyaba o no la constituyente. Y el 71% de esas personas que están hoy elegidas y que van a ser congresistas no apoyan la constituyente. Eso es una gran noticia. Yo quiero bajarnos un poquito del espectro nacional al espectro territorial, porque poco se ha hablado sobre los resultados de la Cámara. Entonces quisiera abrir el espacio para que ustedes nos den una línea sobre ese resultado desde el punto de vista territorial, donde uno ve, por ejemplo, regiones como Bogotá, que de una u otra forma tuvieron una participación alta de centro, pero al mismo tiempo otras regiones donde normalmente eran más de izquierda terminaron siendo de derecha, y así sucesivamente. ¿Cómo se ve esa distribución territorial? ¿Quién quiere comenzar? Yo también me mando Pues ahí mire, con datos. dale, Manuel. Varias cosas sobre la votación. Primero, el proceso de escrutinio en la Cámara no ha terminado. Ahí va a haber cambios y digamos, todavía hay pendientes unas curules y unos temas. Pero en materia, digamos, de votación en lo territorial, uno puede ver ya que el pacto ganó terreno de manera relevante en circunscripciones electorales que habían sido controladas por la derecha tradicionalmente en Colombia. Entonces, el pacto crece en Bogotá, el Centro Democrático también crece, pero el pacto gana en Cundinamarca, gana en el Valle del Cauca y gana en Atlántico, por primera vez. Por primera vez. Obtiene curules en departamentos que antes no se lo soñaban, ¿no? Entonces, ahí hay una transformación también en el voto y eso tiene una explicación que yo quiero traer a la mesa en esta charla. Y es que si ustedes van hacia atrás también en el tiempo, es natural, es normal, es común que el partido de gobierno gane la elección al Congreso en el periodo inmediatamente posterior al que tiene la presidencia de la República. Si ustedes miran lo que sucedió con el partido de la U en el 2010, tuvo 28 curules en el Senado y ese era el partido de gobierno. Y lo mismo sucedió con Cambio Radical, que tuvo su mejor momento cuando Germán Vargas Lleras, que ojalá se recupere pronto, fue vicepresidente de la República. Y lo mismo sucedió también con el Partido Conservador cuando fue, digamos, el partido de apoyo del presidente Uribe en la primera legislatura. Entonces, lo que estamos viendo en una democracia como la nuestra es normal. Es normal que haya ganado tanto en Senado como en Cámara el pacto histórico, porque así opera la política en Colombia. Pero hay un tema que es importantísimo y es la consolidación del pacto histórico en los principales centros. Es decir, se metió en el Valle del Cauca y Cali, metió 600.000 votos, mientras que la maquinaria tradicional, la organización tradicional de, por ejemplo, Dilian Francisca Toro, tuvo apenas 280.000, 270.000. La relación es de 1 a 3, Eso es ¿no? una eso es una pérdida de participación de los partidos tradicionales dentro de las regiones. Pensaría uno que hay una reubicación en todo Sí, el sí, territorio y en las pero, principales plazas, que hay una reorganización.
Sí, pero es una reorganización con un sentido político muy fuerte. En Antioquia, el pacto histórico se volvió la segunda fuerza. Y ese tema es muy importante. Si, por ejemplo, la apuesta de una persona como Fico Gutiérrez, con Creemos, eh, hubiera permitido más bien que esos votos hubiesen seguido sobre el lado del Centro Democrático, el Centro Democrático no había tenido 17 curules, sino 18. O sea, son 200.000 voticos que eran importantes. Entonces, esa fragmentación abre las puertas para que los otros que están en unidad lleguen y tengan entonces poder en Atlántico, en Antioquia, en Bogotá y Cundinamarca. Lo de Bogotá es una cosa muy seria, porque en Bogotá, 3, 4 semanas antes las encuestas daban una caída del pacto histórico fuerte y en las elecciones de alcaldes y gobernadores habían tenido un duro revés con Gustavo Bolívar, pero el pacto logró revertir y metió 900.000 votos en Bogotá. Ese tema, eso no es cualquier cosa. Entonces, políticamente y para la perspectiva de las presidenciales, van a ser votos y organizaciones que van a tener un peso muy fuerte en los principales centros urbanos. Yo Víctor, voy tú. viendo el análisis inicial de Gonzalo, es que en la Cámara 7 partidos se metieron el 78% de las curules. Entonces, y el pacto, pues en este momento estamos hablando de que podría llegar a 40 curules y eso no sabemos si consiga más en los escrutinios. Digamos que sí es muy importante el crecimiento que está teniendo y a mí me llama la atención en especial claramente en zonas como Bolívar, como Atlántico, porque es que acordémonos, digamos que cuando uno mira ya la presidencial, tradicionalmente en presidencial, Santanderes, Antioquia Eje Cafetero votan derecha, lo que es Bogotá y lo que es Costa Pacífica vota un poco más centro-izquierda. Y el que termina moviéndose en ese balancín termina siendo la costa atlántica. Y en la costa atlántica el pacto tuvo, en lo que tiene que ver en los diferentes departamentos, eh, digamos que un incremento relevante, importante, y pues que claramente va a jugar de cara a la primera vuelta presidencial. Y teniendo en cuenta eso que ustedes están mencionando, vámonos porque nos quedan 10 minuticos para poder ir como consolidando estos mensajes que ha sido muy importante. ¿Cómo ven desde el punto de vista del Congreso las movidas de los partidos? Porque al final son 7 partidos los que realmente tienen esa fuerza en el Congreso hoy en día. ¿Cómo ven esos 7 partidos moviéndose hacia las presidenciales y cómo pueden influir? Porque también uno oye que el tema del 8 de marzo, las elecciones del 8 de marzo son maquinaria, pero el 31 de mayo y el 21 de junio es más de opinión, y donde las maquinarias pues tienen una participación menor. ¿Cómo lo ven ustedes que se pueda mover? Porque obviamente aquí estamos es con propuesta, no con definiciones de las acciones desde el punto de vista del Congreso hacia las presidenciales. Vamos a comenzar por Pedro. Pues mire, yo creo que esas definiciones va a jugar muchísimo la perspectiva que empiecen a desarrollar. Por ejemplo, el Partido Conservador con el Partido Conservador y el Partido Liberal ya habían venido en unas conversaciones con la candidatura de Abelardo de la Espriella, ¿no? También los resultados electorales en la evaluación que ellos hagan, la composición en el Congreso va a llevarlos a que o reafirmen o reconsideren esa posición. Pero los partidos sin duda van a tener una importancia grande en la definición de los apoyos a los candidatos en el caso de la derecha. Y en el caso de la izquierda, sí, el tema de los partidos simplemente es la confirmación pues, de la organización del MAIS y de todos estos grupos que están con la izquierda, simplemente ellos están con Cepeda, pero en el caso de la derecha y la centro derecha es la definición entre el apoyo a Paloma Valencia o el apoyo a Abelardo de la Espriella. Gonzalo. Yo quiero poner algunos elementos en esa discusión. Lo primero es que va a ser muy relevante lo que suceda con el partido de la U, porque a diferencia del Partido Conservador o del Partido Liberal, el partido de la U tiene 8 senadores con 100.000 votos
cada uno de ellos, y cada uno de ellos se necesita para su elección. Luego, es un partido de un liderazgo colectivo donde no va a haber una decisión monolítica y donde ese diálogo entre ellos va a ser muy importante para definir qué va a pasar. Allá, en el partido de la U, no, nadie va a mandar sobre qué coalición se va a hacer con relación a qué candidatura, qué campaña, y eso va a ser muy importante. Por el lado del Partido Liberal y el Partido Conservador, uno lo que ve es que ellos sienten que tuvieron un enorme costo al haberse ido a la oposición en el gobierno al final y que eso les trajo un costo electoral. Entonces, seguramente van a tomar decisiones para apostarle al caballo ganador y ser partido de gobierno en la elección a la presidencia de la República, y no creo que sea su apuesta la de Iván Cepeda, salvo aquellos congresistas que han de alguna manera apoyado al gobierno de Gustavo Petro y que uno, digamos, tiene identificados. Uno de ellos ya pues tiene la silla vacía porque quedó capturado por la Corte Suprema de Justicia con el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Por último, yo quiero también, digamos, poner un elemento muy relevante sobre lo que sucedió o va a suceder con la alianza entre Dignidad, el Nuevo Liberalismo y el Partido Mira. A quien le salió bien el chico fue al Partido Mira. Lograron 3 curules, se fortalecieron en esa alianza que hicieron. Le fue muy bien a la hoy representante y electa senadora Jennifer Pedraza, quien va a ser sin duda un elemento importante en el próximo Congreso de la República. Y le fue muy mal a la marca de los Galán, quienes quedaron prácticamente desaparecidos y no van a ser relevantes en la toma de decisión de lo que va a pasar en las presidenciales. Ellos al final terminaron agotando la marca del nuevo liberalismo en vez de darle vigencia y darle, digamos, fortaleza, y eso va a ir en detrimento de lo que suceda con relación a las coaliciones que logren establecer con relación a la presidencia de la República. Víctor. Digamos que en este momento los dos partidos principales o de mayorías en el Congreso ya están jugados. El Pacto Histórico está con Iván Cepeda, el Centro Democrático está con Paloma Valencia. Estoy de acuerdo que los partidos suelen ser más cautelosos y menos pasionales, digamos que irán con cuidado en los próximos días, inclusive esperando qué salen las encuestas frente a cómo se reorganiza esto después de las consultas. Digamos que preconsultas teníamos 2 candidatos, Iván Cepeda, Abelardo Lesprella. Hoy tenemos 3 candidatos fuertes, incluyendo a Paloma Valencia. Entonces, esto cómo se desarrolle y, digamos, hay otros candidatos, Fajardo y los demás, pero digamos que estos 3 principalmente, cómo se desarrolle en las próximas semanas, llevará inclusive a varias cosas, desde los partidos que simplemente no toman posición, sino que dejan que se vayan a la campaña sus senadores, y esta es una manera de estar en todas las campañas, garantizando de todas maneras canales de comunicación, o hasta los que definitivamente dicen nos vamos a jugar ya abiertamente en una campaña. Entonces, lo que yo veo es que va a haber algo de cautela en las próximas semanas por parte de los partidos, esperando leer cuál es el impacto de las fórmulas vicepresidenciales, el impacto postconsulta y cómo se empiezan a mirar los nuevos números. Y para finalizar, agradeciéndole a cada uno de ustedes y para poder cumplir con el tiempo, quisiera que ustedes nos dejaran recomendaciones, si es posible, sobre el proceso que se puede hacer desde el punto de vista empresarial, como también desde los gremios. Sé que más proactividad, como mencionaba Víctor, en propuestas, pero más allá de las propuestas proactivas, cómo delinear las acciones y las necesidades desde el punto de vista empresarial. No sé si, Víctor, comienzo contigo, que fuiste el último ahorita. No, sí, digamos que proactividad no solo con congresos, sino con las campañas presidenciales. Digamos que si uno llega a las campañas en el mes de junio, en el mes de junio ya están escritos los programas y toda la actividad programática. En este momento hay 3, 4 campañas que uno podría decir sí o sí sobre la mesa deben tenerse propuestas, pero propuestas concretas. Yo insisto mucho en eso y hablo de mi vida pasada, porque cuando uno está ahí, uno recibe cientos de documentos
desde la historia de los últimos 200 años hasta realmente 2, 3 líneas muy concretas de hacia dónde van las cosas, y uno en eso necesita pragmatismo. Entonces, pragmatismo es, esto es lo que requiere el sector, estas son las acciones, estas acciones son viables vía resolución, vía decreto, vía proyecto de ley, y en términos económicos, ¿qué requeriría viabilidad o no del Ministerio de Hacienda? Si uno está de ese lado, ese es el tipo de documentos que a uno le ayuda a digerir, a viabilizar y entender mucho más fácil, y también es mucho más factible que en esta etapa donde se están hablando de las propuestas se vayan incorporando. Obviamente el Plan Nacional de Desarrollo se tramita mucho después, pero pues al plan va lo que estaba en las propuestas del candidato. Entonces yo no esperaría hasta agosto. Yo en este momento tendría una actividad abierta y decidida con las 4 principales campañas, y tendría propuestas muy claras sobre la mesa. Gracias, Gonzalo. Lo que Yo, quieran, yo, pues, opinar sobre el tema de la perspectiva que se tiene. yo me mantengo en la recomendación o en la idea que tengo. Yo creo que a este país le hace falta poder innovar a través de figuras poco restrictivas como los sandbox, y eso solamente es posible a través de una ley. Entonces, los gremios y las empresas deberían preguntarse si realmente eso les aporta en lo que se requiere, y ser bold en la idea de poder hacer cosas que no se han hecho con baja restricción y bajo, digamos, dolor regulatorio. Eso serviría mucho para liberar mucha cosa que no sirve mucho en este país. Pedro, Solo un comentario, Gonzalo, yo lo que así. diría es, hay una ley que fue la ley 2069 del 2020, que es la ley de emprendimiento, que después fue reglamentada en el 2021, que reglamenta el tema de sandboxes en diferentes sectores. Yo le echaría una mirada a esa ley, si es necesaria ampliarla o si es suficiente y más bien vía reglamentación se puede utilizar. Yo me acuerdo que esa ley permitía que se desarrollara precisamente no solo por la superfinanciera, que ya lo venía haciendo, sino en los diferentes sectores, el mecanismo de sandboxes. Así es. Sí, no, yo simplemente quisiera cerrar con el tema de que los empresarios son actores políticos y tienen que asumir un papel como actores políticos también que son. Y los gremios y sus organizaciones deben jugar un papel desde ya, sobre todo en la definición de las agendas, en la discusión de las agendas que se van a ir planteando a través de la campaña. En estos 4 meses es importantísimo que logren ubicar y que logren posicionar ciertos temas dentro de la agenda pública y la agenda de gobierno que se vaya a desarrollar en los próximos 4 años. Hay capacidad para hacerlo, hay capacidad para influir en esas agendas, y creo que ese es un papel que puede ser importantísimo, pero tiene que estar muy partícipe, tiene que estar muy activa en ese tema de las agendas públicas, ¿no? Plantear los temas con pedagogía, plantear los temas con claridad, y sobre todo buscando el compromiso de los que gobiernan y de los candidatos en esa dirección. Creo que deben ser un actor importante que ayuden a perfilar los proyectos y a perfilar las agendas de gobierno. Muchas gracias a cada uno de ustedes, a los más de 80 personas que se unieron a este conversatorio, lo cual fue muy interesante. Muchas gracias por ese lineamiento. Creo que queda muy claro el camino y la dificultad que vamos a tener con un Congreso bastante fragmentado, con dos posiciones polarizantes, con al mismo tiempo un centro bastante debilitado, pero que al mismo tiempo va a recibir con beneplácito, si se puede decir, propuestas que puedan ayudar a delinear las necesidades que se requieren para el país. Muchas gracias, Pedro, Gonzalo y Víctor, por acompañarnos. Muy importante, y pues para todos los que estuvieron aquí con nosotros también, muchas gracias por acompañarnos en este evento. Nos vemos en la próxima y esperamos pues seguir haciendo este análisis para la siguiente. Muchas Muy bien. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y buenos Gracias. días. Gracias a ustedes. Gracias a todos.